¿Alguna vez has guardado un secreto que no era tuyo, pero que marcó tu vida para siempre? En un pueblo polvoriento del viejo oeste, una mujer solitaria cargó durante años con una culpa que nunca fue suya. Su nombre fue manchado, su honor destruido y su corazón encerrado tras muros de silencio. Pero cuando un forastero llegó con preguntas que nadie se atrevía a hacer, la verdad comenzó a salir a la luz, una verdad tan devastadora que cambiaría el destino de todos. ¿Estás listo para descubrir qué secreto guardó esta mujer durante tanto tiempo? No olvides suscribirte al canal, porque esta historia te va a estremecer. El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre el pueblo de Santa Elena, un lugar donde el polvo se mezclaba con los susurros y donde las miradas podían herir más que las balas. Era el año 1882, y en ese rincón olvidado de Nuevo México vivía Elena Morales, una mujer de 35 años cuyo rostro hermoso estaba marcado por una tristeza que parecía no tener fin. Caminaba sola por las calles, con la cabeza en alto pero los ojos siempre bajos, esquivando las miradas de desprecio que la seguían como sombras. Los hombres apartaban a sus hijos cuando ella pasaba, las mujeres cerraban las puertas con fuerza, y hasta el padre Tomás desviaba la vista en la iglesia. Elena había sido condenada sin juicio, señalada sin pruebas, marcada por algo que todos creían saber pero que nadie realmente conocía. Si continúas viendo, descubrirás cada traición, cada lágrima derramada en silencio y el secreto que mantuvo encadenada durante años. Dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia que cambiará tu forma de ver la justicia y el perdón. Todo comenzó una noche de invierno, 5 años atrás, cuando el Banco de Santa Elena fue asaltado y el banquero Samuel Hartwell fue encontrado muerto en su oficina. Aquella madrugada, alguien vio a Elena saliendo por la puerta trasera del banco, con el vestido manchado de sangre y los ojos llenos de pánico. Los hombres del sheriff la rodearon antes del amanecer, y aunque ella juró no haber matado a nadie, las evidencias parecían gritar su culpabilidad. El dinero robado nunca apareció, pero en su pequeña casa encontraron un pañuelo con las iniciales de Hartwell y $500 escondidos bajo el colchón. «Yo no lo maté», gritaba Elena mientras la arrastraban a la cárcel, pero nadie quiso escuchar. Su hermano menor, Diego, apenas un muchacho de 17 años, la miró desde la multitud con lágrimas en los ojos, y fue la última vez que pudo verlo libre. 3 días después, cuando el juez llegó al pueblo, Diego apareció colgado de un árbol en las afueras, con una nota que decía: «Así pagan los cómplices». Elena enloqueció de dolor, golpeando los barrotes de su celda hasta que sus manos sangraron. Gritó hasta quedarse sin voz, pero el pueblo ya había decidido su destino. Sin embargo, algo inesperado sucedió. La esposa de Hartwell, Martha, una mujer de rostro pálido y manos temblorosas, visitó al sheriff y pidió que liberaran a Elena. «No quiero más sangre derramada», dijo con voz quebrada, «que Dios la juzgue, no nosotros». El sheriff, un hombre corrupto llamado Garrison, aceptó con una condición: Elena debía abandonar el pueblo para siempre. Pero ella se negó. «No me iré hasta limpiar el nombre de mi hermano», declaró con una firmeza que sorprendió a todos. Martha Hartwell pagó su libertad con dinero de su propia herencia, y Elena salió de la cárcel, pero no como una mujer libre. Salió como una proscrita en su propia tierra, condenada a vivir como un fantasma entre vivos. Su casa había sido saqueada, su pequeño negocio de costura destruido, y cada puerta se cerró ante ella. Pero Elena tenía algo que nadie podía quitarle: la verdad, y esa verdad estaba enterrada tan profunda que nadie se atrevía a desenterrarla, todavía. Los años pasaron como ríos lentos de sufrimiento. Elena sobrevivió trabajando en el campo, recogiendo lo que otros desechaban, durmiendo bajo las estrellas cuando no había techo que la quisiera. Cada amanecer era una batalla contra la desesperanza, cada noche una guerra contra los recuerdos. Veía el rostro de Diego en cada muchacho que pasaba, escuchaba su risa en el viento, sentía su ausencia como un puñal clavado en el pecho que nunca terminaba de atravesarla.
Martha Hartwell, la única persona que mostraba algo de compasión, le dejaba comida en la puerta de la iglesia los domingos. No hablaban, solo intercambiaban miradas cargadas de secretos que ninguna se atrevía a pronunciar. Elena sabía que Martha conocía algo, podía verlo en sus ojos atormentados, en sus manos que temblaban al dejar la canasta. En la forma en que miraba hacia atrás, como si alguien pudiera estar observándola. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó Elena una tarde, con voz apenas audible. Martha se quedó paralizada, sus labios temblaron, pero las palabras no salieron. Solo dejó escapar un sollozo ahogado y huyó como si el diablo la persiguiera. Esa reacción le confirmó a Elena lo que había sospechado durante años. Martha sabía quién realmente había matado a su esposo, y ese conocimiento la estaba consumiendo viva. Fue entonces cuando llegó al pueblo un hombre que nadie esperaba. Se hacía llamar Julián Reyes, un antiguo investigador de la compañía de ferrocarriles que ahora trabajaba resolviendo crímenes por su cuenta. Alto, de mirada penetrante y modales serenos, Julián tenía la reputación de descubrir verdades que otros preferían mantener enterradas. Había escuchado sobre el caso del Banco de Santa Elena durante una conversación en un salón de Silver City, y algo en aquella historia le pareció sospechoso. Los culpables no se quedan, comentó un viejo minero. Siempre huyen, pero esa mujer, Elena Morales, se quedó. Y los que se quedan, o son tontos, o son inocentes. Julián llegó al pueblo un martes por la tarde, cuando el sol pintaba de oro las fachadas deterioradas y las sombras se alargaban como dedos acusadores. Se hospedó en el único hotel, un edificio de 2 pisos con paredes que crujían y un dueño que hacía demasiadas preguntas. ¿Qué lo trae por aquí, señor Reyes?, preguntó el posadero con curiosidad mal disimulada. Negocios, respondió Julián sin dar detalles. Esa misma noche preguntó por Elena Morales, y el silencio que cayó sobre el comedor fue más elocuente que cualquier respuesta. No se meta con esa mujer, le advirtió el posadero. Ella trae mala suerte. Todos los que se le acercan terminan mal. Pero Julián no era hombre que se dejara intimidar por supersticiones. Al día siguiente, la encontró junto al pozo del pueblo, sacando agua con movimientos lentos y cansados. Elena Morales, la llamó con respeto. Ella se giró, con esos ojos oscuros que habían visto demasiado sufrimiento. ¿Quién pregunta? Alguien que cree que usted no mató a Samuel Hartwell. Por primera vez en 5 años, Elena sintió algo parecido a la esperanza atravesando las capas de dolor que la envolvían. Los primeros encuentros entre Elena y Julián fueron tensos, llenos de desconfianza mutua. Ella había aprendido a no creer en promesas, y él necesitaba hechos, no solo su palabra. Se reunían al atardecer, lejos de las miradas curiosas, en las ruinas de una antigua misión española a las afueras del pueblo. Allí, Elena le contó todo. Cómo había recibido una nota anónima esa noche pidiéndole que fuera al banco porque su hermano Diego estaba en peligro, cómo había encontrado la puerta trasera abierta, cómo había subido las escaleras y había visto el cuerpo de Hartwell tendido en un charco de sangre. Yo intenté ayudarlo, susurró Elena con la voz quebrada por la emoción. Todavía respiraba. Traté de detener la hemorragia, por eso mi vestido quedó manchado, pero cuando escuché pasos, me asusté y corrí. Fue el error más grande de mi vida. Julián la observaba con atención, buscando señales de mentira en su rostro, pero solo encontró dolor genuino. ¿Y el dinero que encontraron en su casa? Elena cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. Alguien lo puso ahí. Mi casa no tenía cerradura, cualquiera pudo entrar. ¿Y su hermano? ¿Por qué lo mataron? La voz de Elena se rompió por completo. Diego vio algo esa noche, vio al verdadero asesino, y lo mataron para que no hablara. ¿Quién era? Elena levantó la vista, y en sus ojos había un fuego que Julián no había visto antes. El sheriff Garrison. La acusación quedó flotando en el aire como una sentencia de muerte. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Acusar a un sheriff no era cosa menor, especialmente en un pueblo donde ese sheriff tenía todo el poder. ¿Tiene pruebas? Elena negó con la cabeza. Solo lo que Diego me dijo antes de morir. Logró venir a la cárcel una última vez. Me susurró el nombre de Garrison y me dijo que Martha Hartwell sabía todo. Luego lo encontraron muerto.
Julián se puso de pie y caminó hacia la ventana rota de la misión, mirando el pueblo que se extendía abajo como un animal dormido. Si lo que dice es cierto, entonces estamos en peligro. Garrison no dejará que yo investigue libremente. Entonces váyase, dijo Elena con voz firme. No quiero más muertes en mi conciencia. Julián se giró a ella, y por primera vez, Elena vio algo más que curiosidad profesional en sus ojos. Vio determinación, rabia y algo más profundo que no podía nombrar. No me voy a ninguna parte, declaró. Vamos a demostrar su inocencia. Se lo prometo. Esas palabras, dichas con tanta convicción, quebraron algo dentro de Elena. Por primera vez en 5 años, permitió que alguien viera sus lágrimas, y lloró. Lloró por Diego, por los años perdidos, por la vida que le robaron. Y Julián, ese hombre que apenas conocía, se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto simple que significaba más que 1000 palabras. No estás sola, le dijo con suavidad. Y Elena por primera vez se permitió creerle. Los días siguientes fueron peligrosos. Julián comenzó a hacer preguntas, discretamente al principio, pero pronto el sheriff Garrison se enteró. Una noche, 2 hombres encapuchados asaltaron la habitación de Julián en el hotel, golpeándolo brutalmente y dejándolo con una advertencia clara: lárgate del pueblo o terminarás como el muchacho Morales. Pero Julián era terco, con costillas magulladas y un ojo morado, continuó investigando. Habló con el médico que examinó el cuerpo de Hartwell, un hombre viejo y tembloroso que después de varias copas de whisky admitió algo perturbador. La herida no fue hecha con un cuchillo común, fue con una navaja militar, de las que usa el ejército o los sheriffs. Elena y Julián se dieron cuenta de que necesitaban hablar con Martha Hartwell, pero la mujer se había convertido en una reclusa, encerrada en su gran casa al final de la calle principal. Una noche, Elena tomó una decisión audaz. Saltó la cerca del jardín y llamó a la ventana del dormitorio de Marta. La mujer apareció, pálida como un fantasma, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Tienes que irte», susurró Marta con desesperación. «Si te encuentra aquí, te matará». «¿Quién? ¿Garrison?». Marta asintió, temblando de pies a cabeza. «Él mató a mi esposo. Yo lo vi». Las palabras cayeron como un rayo. «¿Por qué?», preguntó Elena, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. Marta rompió en llanto. Samuel descubrió que Garrison estaba robando del banco, no solo del dinero de los depósitos, sino también de las cargas de oro que pasaban por el pueblo. Garrison llegó esa noche, discutieron y lo apuñaló. Yo estaba escondida en el armario del despacho, vi todo. ¿Y por qué pagaste mi libertad? ¿Por qué no dijiste la verdad? La voz de Elena estaba cargada de dolor y rabia. «Porque amenazó con matarme si hablaba», sollozó Marta. «Dijo que haría parecer que yo era su cómplice. Dijo que tu hermano había visto demasiado y que tenía que morir. Y yo fui cobarde. Dejé que mataran a ese muchacho inocente para salvar mi propia vida». Elena sintió cómo la ira le quemaba las entrañas, pero también vio la agonía en el rostro de Marta. Esa mujer había vivido 5 años en su propio infierno, prisionera de su culpa y su miedo. «Tienes que testificar», le dijo Elena con firmeza. «Es la única forma de terminar con esto». Marta negó frenéticamente con la cabeza. «Me matará. En cuanto abra la boca, me matará». «Entonces moriremos juntas luchando por la verdad, o viviremos para siempre como cobardes», declaró Elena. Las palabras resonaron en la oscuridad de la habitación, y Marta, después de años de silencio, finalmente tomó una decisión. «Está bien», susurró. «Testificaré». Dime en los comentarios, ¿tú hubieras tenido el valor de hablar o hubieras guardado el secreto?
Pero el plan de llevar a Marta ante las autoridades era más complicado de lo que parecían. El sheriff Garrison controlaba todo en Santa Elena, los deputies, el juez que visitaba el pueblo una vez al mes, incluso el alcalde estaba en su bolsillo. Julián sabía que necesitaban ayuda externa, así que escribió un telegrama urgente al Marshal Federal en Santa Fe, explicando la situación y pidiendo intervención. Sin embargo, la respuesta tardaría días, quizás semanas, y no tenían tanto tiempo. Garrison había notado el acercamiento entre Julián y Elena, y sus sospechas crecían cada día. Una tarde, mientras Elena caminaba por el mercado, uno de los deputies la detuvo. «El sheriff quiere hablar contigo», le dijo con una sonrisa torcida que le heló la sangre. Elena sabía que ir significaba peligro, pero negarse sería peor. Con el corazón en la garganta, entró en la oficina del sheriff. Garrison estaba sentado tras su escritorio, jugando con una navaja militar que hacía girar entre sus dedos, la misma navaja que había matado a Samuel Hartwell. «Elena, Elena», dijo con voz suave y peligrosa, «5 años han pasado y todavía no aprendes tu lugar». «¿Qué quieres, Garrison?», preguntó Elena, manteniendo la voz firme aunque por dentro temblaba. «Quiero que tu amigo forastero se vaya del pueblo, hoy, y quiero que tú dejes de hacer preguntas». Se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos fríos en los de ella. La amenaza era clara. Elena pensó en Diego colgado de ese árbol, pensó en Marta aterrorizada, pensó en todos los años robados de su vida. Y algo se rompió dentro de ella. Ya no tenía miedo. «Haz lo que quieras», le dijo mirándolo directamente a los ojos. «Pero la verdad va a salir, Garrison. No puedes matarla». El sheriff se puso de pie bruscamente, golpeando el escritorio con ambas manos. «Te destruiré, a ti y a ese entrometido». Elena dio un paso hacia él, desafiante. «Ya me destruiste, ya no tengo nada que perder. Pero tú tienes todo que perder, y vas a perder». Salió de la oficina con la cabeza en alto, sintiendo la mirada asesina de Garrison en su espalda. Sabía que había sellado su destino, pero también sabía que no podía seguir viviendo con el peso de la injusticia. Esa noche, Julián, Elena y Marta se reunieron secretamente en la misión. Julián había recibido respuesta del Marshal Federal, llegaría en 3 días. Solo tenían que sobrevivir hasta entonces. «Garrison intentará matarnos antes», dijo Julián con gravedad. «Tenemos que escondernos». Pero Elena negó con la cabeza. «Si nos escondemos, ganará. Tenemos que confrontarlo, públicamente, delante de todo el pueblo». «Es demasiado peligroso», protestó Marta. «Es la única forma», insistió Elena. «El pueblo necesita saber la verdad. Necesitan ver su rostro cuando lo acusen. Necesitan elegir entre la verdad y la mentira». Julián la miró con admiración y preocupación mezcladas. Esa mujer que había sufrido tanto todavía tenía fe en la justicia. Era lo más valiente y lo más imprudente que había visto. «Está bien», accedió finalmente. «Lo haremos a tu manera». Los 3 pasaron la noche planeando cada detalle. Al amanecer del día siguiente, Elena caminó hasta el centro del pueblo y comenzó a gritar, llamando a todos los habitantes. «Vengan, vengan todos, es hora de que sepan la verdad». La gente comenzó a salir de sus casas, curiosos y desconfiados. En minutos, una multitud se había formado en la plaza principal. El sheriff Garrison apareció con sus deputies, con la mano en su revólver. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió. Elena se subió a la fuente del centro de la plaza donde todos pudieran verla. Su voz, que había estado silenciada durante 5 años, ahora resonaba clara y fuerte. «Durante 5 años, este pueblo me condenó por un crimen que no cometí. Me quitaron mi honor, mi hogar, mi hermano, pero ustedes no conocen la verdad». «Bájate de ahí, mujer», ordenó Garrison, avanzando hacia ella. «La verdad es que el sheriff Garrison mató a Samuel Hartwell». El pueblo estalló en murmullos. Garrison se quedó paralizado, con el rostro enrojecido de rabia. «¡Eso es una mentira!».
¿Eso es una mentira? Elena señaló hacia la casa de los Hartwell, donde Marta había salido y caminaba lentamente hacia la plaza, temblando pero decidida. La multitud se abrió para dejarla pasar, todos en shock. Marta subió junto a Elena en la fuente, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Yo lo vi», dijo con voz temblorosa pero audible. «Vi al sheriff Garrison apuñalar a mi esposo. Vi cómo puso el dinero en la casa de Elena. Vi cómo amenazó de muerte a su hermano Diego». El pueblo quedó en silencio absoluto. Garrison sacó su revólver, apuntando directamente a Marta. «¡Cállate, maldita perra!». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Julián emergió de entre la multitud y le golpeó el brazo. El disparo salió hacia el cielo y los dos hombres cayeron al suelo en una lucha brutal. Los deputies, confundidos y sin saber qué hacer, no intervinieron. La multitud observaba, algunos horrorizados, otros finalmente comprendiendo la verdad. Garrison era más grande, pero Julián peleaba con la desesperación de quien lucha por la justicia. Finalmente logró inmovilizarlo, sosteniéndolo contra el suelo. «¡Es suficiente!», gritó una voz autoritaria. Todos se giraron. Un hombre con la estrella de Marshal Federal había llegado, acompañado de 4 Rangers. El Marshal había cabalgado día y noche, adelantándose a su propia respuesta telegráfica. Garrison fue arrestado en ese momento, esposado frente a todo el pueblo que lo había temido durante años. Mientras lo llevaban, miró a Elena con odio puro. «Esto no termina aquí», sisó. «Ya terminó», respondió Elena con calma. Y por primera vez en 5 años sintió que podía respirar. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Garrison fue juzgado en Santa Fe por el asesinato de Samuel Hartwell y Diego Morales, además de robo y abuso de poder. Marta testificó con voz firme, liberándose finalmente del peso que había cargado. El pueblo de Santa Elena quedó en shock, enfrentando la realidad de que habían condenado a una inocente y protegido a un asesino durante años. Muchos vinieron a pedir perdón a Elena, algunos con lágrimas genuinas, otros simplemente aliviando su conciencia. Elena los recibió a todos con dignidad, sin rencor en su corazón. «Todos cometimos errores», les decía. «Lo importante es aprender de ellos». El padre Tomás organizó una misa especial en memoria de Diego, y esta vez Elena entró por la puerta principal de la iglesia, con la cabeza en alto. El pueblo entero se puso de pie cuando la vio, un gesto silencioso de respeto y arrepentimiento. Julián se quedó en Santa Elena mientras se desarrollaba el juicio, y durante esas semanas algo profundo creció entre él y Elena. No era solo admiración o agradecimiento, era algo más puro, más real. Se encontraban cada tarde junto al pozo, hablando de todo y de nada, riendo por primera vez en años, permitiéndose imaginar un futuro que antes parecía imposible. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Julián tomó la mano de Elena. «Tengo que regresar a Silver City», le dijo con suavidad, «pero quiero que vengas conmigo. Empieza una nueva vida, Elena, lejos de este lugar que te causó tanto dolor». Elena miró hacia el pueblo, hacia las calles donde había sufrido, pero también hacia la tumba de Diego donde finalmente había podido colocar flores frescas. «Este es mi hogar», respondió. «Aquí está enterrado mi hermano, aquí está mi historia. No puedo huir». «Entonces me quedaré», declaró Julián sin dudarlo. Elena lo miró sorprendida. «¿Dejarías tu vida por mí?». Julián sonrió. «Encontré algo aquí más valioso que cualquier otra cosa. Encontré a alguien que vale la pena. Encontré verdad, coraje. Te encontré a ti». Se besaron bajo las estrellas, sellando una promesa de futuro construido sobre los escombros del pasado. Martha Hartwell usó su herencia para ayudar a Elena a reconstruir su negocio de costura, y pronto se convirtió en el más próspero del pueblo. Juntas, las dos mujeres que habían sufrido tanto por el mismo hombre malvado, encontraron sanación en la amistad y el perdón mutuo. El día que Garrison fue sentenciado a morir en la horca, Elena no asistió. No necesitaba ver su final para sentirse libre. Ya era libre. Había recuperado su nombre, su dignidad, su vida.
Y aunque las cicatrices permanecerían siempre, había aprendido que la verdad, no importa cuánto tarde, siempre encuentra su camino hacia la luz. Julián abrió una pequeña oficina de investigador en Santa Elena, y Elena cosía vestidos para las mujeres del pueblo que ahora la trataban con respeto genuino. Los domingos visitaban juntos la tumba de Diego, y Elena le contaba cómo la vida finalmente había encontrado su equilibrio. «Lo logramos, hermanito», susurraba, «tu nombre está limpio, tu hermana está en paz». Y en el viento que soplaba entre las tumbas, Elena podía jurar que escuchaba la risa de Diego, liberado finalmente de la injusticia que lo había matado. ¿Qué secreto hubieras guardado tú por amor o por miedo? Comenta abajo tu respuesta. Y si esta historia te emocionó, suscríbete al canal para más historias que te harán sentir, pensar y recordar que la verdad siempre vale la pena. Cuéntanos también desde qué país o ciudad nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para nosotros.